¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? Muchas gracias a los tres. No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la primera conferencia, pero María del Mar y Camila llama la atención, y me llama muchísimo la atención, la cierta preponderancia de estados anímicos, filosóficos o no, el aburrimiento, la soledad, la angustia. El profesor conferenciante nos habló de lo absurdo. Cualquiera diría que un escenario casi de posguerra, solo escuchándolo. No es el temple que yo comparto, así que eso da que pensar. El modo de síntomas, porque así que eso lo traigo para compartir. Mientras se abre también la discusión, le dejo una pregunta a Liana. Muchísimas gracias, Liana. Me parece también interesante el esfuerzo, primero, de conceptualizar, darnos unas herramientas conceptuales para llegar a la lectura de Fanon. Pero como Aliana insistió tanto en literalmente el color de la piel a partir de Fanon, me parecería que sería interesante que en esos conceptos medulares también incluya el cuerpo. Y si Frantz Fanon utiliza esa distinción de Merleau-Ponty entre cuerpo y carne, si eso está ahí presente. Eso lo dejo como primera pregunta, ya aquí podemos ya luego... Sí, yo tengo a la Ariana. Primero felicitarte por la brutal claridad de la exposición, ¿verdad? Que a veces no es tan frecuente. Uno, creo que te podrías nutrir si tú examinaras desde un ángulo más sociológico el concepto de colonialidad. Desde las nuevas teorías del neocolonial, uno, o desde la perspectiva, por ejemplo, que en los años 80 en América Latina abrió Agustín Cueva con la noción de monoproduccionismo, criticando esta relación binaria de metrópoli, colonia, centro y periferia, que era muy típico de los teóricos de la dependencia, como André Guldenfang o Teotonio dos Santos, ¿verdad? Que ahondaras más en esa, para darle más rigor teórico al concepto de colonialidad. Uno. Dos, y que examinara, a mí me parece, ya no sabía nada, ¿verdad?, de esas visiones de la sexualidad, tanto del hombre negro como de la mujer negra de Frantz Fanon, pero me parece muy cuestionable la visión que tiene de la sexualidad femenina, que parece únicamente legitimarla cuando tienen sexo con el negro, y crea unas nuevas diferenciaciones y unas nuevas formas de racismo, ¿verdad?, que no parecen que contempla cuando habla de la forma en que los negros son objetos de deseo, ¿verdad?, y en la forma en que viven su sexualidad, ¿verdad? Me parece que una crítica feminista rigurosa a Fanon lo puede destruir. Esto, uno. A la última joven, ¿verdad?, cuando habla del concepto de aburrimiento, que pensara si el problema del aburrimiento es un problema demasiado urbano, ¿verdad?, que ya Freud lo analizó, y muy típico de sociedades satisfechas y avanzadas que no se presentan en sujetos que viven en otras condiciones de vida depauperizadas o sin garantías existenciales dadas por el refrigerador, ¿verdad? Y en qué sentido, por ejemplo, esa novela, ¿verdad?, de Foster Wallace, ¿verdad?, que es un hijo típico de la burguesía y del capitalismo y un académico con 80 problemas de droga, no pudiera ser también comparada con una figura, ¿verdad?, como Onetti, ¿verdad? Y uno lee esas obras de Onetti, ¿verdad?, que son tan difíciles, ¿verdad?, por ese sentimiento tan aplastante de agobio, de aburrimiento y de encierro, ¿verdad?, que en cierto sentido se parece, ¿verdad?, pero llevado exacerbado a Kafka, ¿verdad?, que examinara si crees que es importante eso. Primero la palabra a Aliana. Profesor, ¿usted me puede repetir lo de Merleau-Ponty? Me estuvo curioso, ¿no? Muy brevemente, vimos todos como una constelación conceptual. La pregunta era, ¿por qué no incorporar dentro de esa constelación conceptual la noción de cuerpo? Siendo que en su argumentación es tan importante el tema de la piel y del color de la piel. Entonces, un cuerpo vivido que además implica una dimensión de la carne. Me refería era también a ver si Frantz Fanon nos da pistas en términos de sus lecturas y si también es una influencia de Merleau-Ponty. Sí, hay una influencia de Merleau-Ponty fundamental ahí. Él estudia a Merleau-Ponty también.
creo que son contemporáneos de hecho, o sea, que estuvieron escribiendo más o menos al mismo tiempo. Pero a lo mejor es que me falta entonces como puntualizar en la encarnación como tal de la representación del cuerpo, porque cuando el cuerpo negro se aparece, o sea, la mirada que mira el cuerpo negro es todo lo que representa ese cuerpo negro como una encarnación a todo lo que es asociado con lo negro. Eso es representación, cuerpo y encarnación en el cuerpo del negro, al igual que en el cuerpo del blanco. Que ahí pues puede haber como unas líneas que se pueden explorar un poco más en términos de la carne del cuerpo, en lo que es, pero también Fanon tiene como un aspecto pues biológico científico que él trata de también entender la anatomía, bueno, no la anatomía, pero las asociaciones anatómicas a ciertos comportamientos sociales de los negros, y a la misma vez entender ¿verdad? Pues la psiquis, que ahí pues tendríamos que tener una conversación si la psiquis es considerada algo corporal o no, o es puramente mental. Pero sí, para contestar brevemente, Merleau-Ponty está en Fanon, de verdad que sí. Entonces, ¿cuál era su nombre? Carlos. Carlos. Pues mira, la idea no es destruir a Fanon, de verdad que no. La idea yo creo es abrirlo a la conversación ¿verdad? De lo que Nelson Maldonado llamaría este giro de colonial o a la misma vez estas nuevas más contemporáneas nociones de la colonialidad, de colonialidad, poscolonialidad. No quise entrar en eso en la ponencia porque pues conllevaba una elaboración mayor a cómo Fanon encaja dentro de cada rama de pensamiento, porque él es un influyente fundamental para todas, para lo que es la poscolonialidad, anticolonialidad, decolonialidad, you name it. Y entonces, si la idea no es destruirlo, es ponerlo en conversación con esas posibilidades y esas interpretaciones. Y entonces una de las interpretaciones que a mí me interesa investigar en términos de la mujer negra es cómo ella es también un anclaje a los mismos debates que se están dando dentro de estos pensamientos decoloniales y poscoloniales. Por ejemplo, dos pensadoras decoloniales, que una se considera feminista y la otra no. Sylvia Wynter, que es decolonial pero no se considera feminista, María Lugones, que es decolonial feminista, tienen posicionamientos distintos al género. Por ejemplo, Lugones parte a partir de la diferencia en como, ok, pues vamos a romper con la estructura del reconocimiento blanco, pero vamos entonces a hablar desde un límite y desde una diferencia que podemos trascender, ¿verdad?, a través de una comunicación más elevada. Pero entonces Sylvia Wynter propone ampliar el proyecto de Fanon y pues, ¿verdad?, erradicar la constitución del género como parte del proyecto colonial y moderno, lo cual también invita como me explico, a como continuar trabajando estas nociones de un nuevo humanismo, o sea, de romper por completo con las clasificaciones y las categorías que han sido ¿verdad?, impuestas o a la misma vez generadas a través de un pensamiento específico que pueden ser analizadas y argumentadas para tratar de abrir la brecha hacia un nuevo humanismo que considere esas posibilidades, pero que considere unas nuevas también. Así que esos son, por ejemplo, son cosas que me ha invitado esto de la mujer negra en específico a reflexionar bastante. ¿Algún comentario, preguntas? Yo le haré una pregunta a las compañeras que nos han presentado sobre literatura, porque no sé hasta qué punto están
comprometidas en términos de ideas y de convicciones con el marco teórico que utilizan en las obras. Así que eso sería lo primero. Quizás creo que María del Mar hubo más momentos de cierta distancia, ¿no? Preguntar por qué el ser humano de alguna manera, por qué la naturaleza tendría que responder, en otras palabras diría, por qué la naturaleza tendría que responder a nuestros deseos. Entonces, quizás en términos metodológicos pues, les pediría algunas palabras sobre cuando se acercan, usted hablaba, ¿no? La voz poética, digamos que la distancia teórica ya era importante, y compartirles también que dentro del lenguaje cargado, del absurdo, siempre me resuena mucho a Pascal, no sé si es una influencia, y eso es mucho antes de lo absurdo. Pero siempre, fíjense, de otra perspectiva, se me hace muy curioso por qué pretender justamente que la naturaleza responda a nuestros deseos. Parecería que hay una especie de antropocentrismo innato ahí, no sé cuánto tiene que ver con cierta herencia cristiana dentro del contexto occidental. Y por otra parte, una constatación, que creo que hay otros literatos y otros filósofos y filósofas que se han percatado de ello, que el sufrimiento es estructural a la condición humana, no es razón para no vivir, es parte de lo que somos. Es un poco impresión, pero primero les dejo con esa pregunta como pensantes y a la vez con su obra. Gracias. Yo, por mi parte, creo que no tomo necesariamente las afirmaciones de Wallis o de Heidegger como un posicionamiento ético propio, pero sí trato, por lo menos al final, de derribar una cierta afirmación a partir de ese sentimiento de absurdo cuando creo que hablo sobre pues, que sería una forma de desengañarnos de las narrativas de autoimportancia que tal vez podría venderle un libro de autoayuda ahora a uno en estos días. Pero sí veo la oportunidad que aunque se afirme que el sufrimiento es algo inherente a la condición humana, sí puede ser un portal para uno afirmarse sin necesariamente afirmarse como grandeza, sino afirmar el mundo en el que uno está presente y tratar de trascenderlo de alguna otra forma desde la perspectiva propia, ¿no? De hecho, las reflexiones al final de la ponencia vienen de yo tratar de escuchar mi propio aburrimiento, ¿no? Porque Heidegger nos invita a escuchar nuestro aburrimiento. Y creo que al final de la ponencia sentí que había demasiado metodología filosófica y entrenamiento en concepto específico, y traté de hacerlo más personal y pensándolo desde el propio aburrimiento que me generaría pues, escribir una ponencia para pues yo, en verdad, al igual que María, no es que me siento, o sea, no es que apoyo necesariamente como que los planteamientos de Camus o que estoy totalmente de acuerdo, sino que en realidad lo que pienso, aparte de que la novela de Palesmato y el mito de Sísifo son textos contemporáneos, pues utilizo en realidad los planteamientos de Camus acerca de lo absurdo como una guía de quizás entender como que esa desesperación que Palesmato habla a través de Manuel en la novela, porque pues, el proceso de autoficción significa que Palesmato está creando a este otro él para de alguna manera entender, o sea, la raíz de lo que él siente. Y efectivamente Camus habla sobre la novela como el vehículo perfecto para el escritor, de alguna manera, entender esa raíz de sus sentimientos. Por eso me pareció que pues, era bien interesante poder de alguna manera explorar a esa novela litoral desde pues, un planteamiento de lo absurdo, que también Camus habla sobre cómo se puede explorar a través de la novela, y esta novela es la única que escribe Palesmatos. Palesmatos no escribió otra novela, todo lo demás que conocemos de él es su poesía, así que pues me pareció interesante. Un comentario más, el profesor. Sí, perdón, me perdí conferencia y media así que mi pregunta va dirigida hacia usted, María, ¿verdad? Al escuchar la ponencia pensé mucho en Pascal, en efecto,
en el concepto de divertimiento o diversión, no sé cuál es la traducción correcta al español. Y mi pregunta es de índole metodológico, no es cómo es que usted ha llegado a relacionar el texto con Heidegger. ¿Conocí a Heidegger primero y leyó la novela, o al leer la novela o el texto pensó en Heidegger como referencia? Porque habrían quizás dos conceptos clave, el de aburrimiento, que viene más de Heidegger, y el de Pascal, que tiene que ver con la búsqueda de un absoluto, lo cual no creo que se encuentra en Heidegger, por lo que yo sepa. Así que, por eso la pregunta de cómo es que usted ha identificado la referencia a Heidegger trabajando en este texto literario. Yo me encontré con la novela primero, y el concepto del aburrimiento es pivote, tanto que la novela llega hasta cierto punto a ser conceptual porque busca aburrirte como lector, busca generarte el tedio que están experimentando esos mismos personajes. Llegas a Heidegger después, supongo, leyendo algunos ensayos académicos que lo vinculaban. David Foster Wallace estudió filosofía también, creo que tiene un doctorado en filosofía, no estoy segura. Y quizás entiendo que en Heidegger tal vez algo que se le correspondería al concepto de Pascal de divertimento sería el concepto de pasatiempo. Y si bien él no está buscando un absoluto, por lo menos la reflexión que lleva en los conceptos fundamentales es buscar un ánimo, un temple que lo pueda llevar a pensar el filosofal que está llevando a cabo en ese libro. Quizás no está buscando un absoluto, pero está buscando una forma en que el filósofo o la persona que está leyendo el texto pueda templarse de forma que pueda entrar a que se le revele una cierta cuestión sobre el filosofal específico, que aquí es sobre la finitud, el aislamiento y creo que el mundo. Por ahí fue como que busqué encontrarme con él, y siento que por lo menos las primeras palabras sobre la nota del autor, donde Wallace se pregunta por qué entonces el aburrimiento resulta un impedimento tan grande para la atención, está bastante explícito también en los conceptos fundamentales de Heidegger, que está plagado de preguntas. Y por ejemplo, los 3 tipos de aburrimiento que él describe, él no sabe cuál de esos 3 debería ser el que debe funcionar como temple de ánimo fundamental para despertar el filosofal que se está pensando en el texto, pero por ahí fue más o menos la búsqueda para poder entender la novela. ¿Hay un comentario más? ¿Quisieran hacer alguna pregunta entre ustedes? Pues mira, yo tengo una pregunta para ella en esa línea. ¿Por qué me llama mucho la atención cuando el profesor habla de la selección del texto, no de Heidegger, sino de David Foster Wallace? Por ejemplo, ¿por qué él? ¿Por qué te acercas a él en tu biografía espiritual o intelectual íntima? Porque si quieres hablar de aburrimiento, pues vamos entonces a Esperando a Godot de Beckett, ¿no? Y a toda la filosofía del absurdo, ¿verdad? O a los aburrimientos de un autor como Thomas Mann, ¿verdad? Que es tan difícil, ¿verdad? Pasar la montaña página por página, y es un antídoto para el insomnio a veces, ¿verdad? En un momento, para mí lo fue, 3 páginas y dormido. Esto nunca lo acabo, confieso. Y en tu biografía personal, ¿por qué David Foster Wallace? ¿De dónde lo conoces? Porque la ponencia si uno pregunta quién conoces ahora, no hay mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué? De hecho, se publica después de su suicidio, y no está, es una novela igual que El Litoral, no está terminada. Los que la publican después organizan algunos papeles que encuentran en un baúl, y entonces como que la juntan y dicen esto es de Perkin. La ponencia sale de un curso que tomé sobre novelas póstumas inacabadas, donde se leyó 2666 de Bolaño y de Perkin de Foster Wallace. Creo que tal vez la selección comparativa se queda entre de Perkin y Heidegger en lugar de meterme con otros textos, porque me parece que la novela en sí sola, o sea, es monumental, es una novela de casi 900 páginas, donde este es el contenido es la exploración sobre el aburrimiento y el tedio, y los personajes están constantemente en esa experiencia.
no pensaba como que la necesidad de tener que meterme a compararlo con otros textos cuando pues ella en sí pues daba para tanto. Sí. Y sale pues de ese curso, que no fue tanto como que pues yo me encontré con la novela yo por acá sola y entonces decidí meterme con ella, sino que traté de utilizar a Heidegger como clave para poder acercarme a la monumentalidad de la novela, que si la tuviera aquí es un tomo gigantesco, casi igual que los conceptos fundamentales, o sea, no el doble de los conceptos fundamentales, que tiene 400 páginas de Heidegger. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso para